Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estados Unidos emitió una nueva alerta de viaje para Playa del Carmen tras recibir información acerca de amenaza de seguridad. De hecho, prohibió a su personal diplomático viajar. ¿Estados Unidos exagera con esta situación o es verdaderamente preocupante? Hoy vamos a hablar sobre esto en Punto y Coma. Prácticamente, como puedes observar, o sea, los turistas que vienen, que no son muchos en realidad, ya no están diciendo no cruzar, se están quedando en Playa del Carmen. Las personas que vienen no, o sea, se quedan en sus hoteles por no salir, no están usando los servicios que tenemos, o sea, no se está usando ni siquiera el taxi, amigo. Con eso te digo todo. Sinceramente sí se ve, de por sí había una crisis económica por parte de ellos y sí se ve, sí se nota en el trabajador. Te lo digo yo, que yo trabajo a diario en la calle y sinceramente la gente no quiere gastar, la gente tiene miedo de venir, están asustados por lo de la bomba. Han pasado 2 semanas de la explosión en un barco de Playa del Carmen y 8 días del hallazgo de artefactos presuntamente explosivos en otra embarcación en Cozumel, lo que ha causado una baja entre los visitantes. Pues yo pienso que sí nos afecta. ¿Cómo le afecta? Porque ya no van a cruzar ni allá, ni para acá, ni para allá. Y eso nos afecta para la economía de Cozumel. Ante el supuesto hallazgo de artefactos explosivos, Estados Unidos y Canadá lanzaron sendas alertas para sus ciudadanos para que eviten hacer uso de los ferries que comunican a Playa del Carmen con la isla de Cozumel, lo que se considera exagerado. Los cozumeleños están convencidos de que la isla es segura y que se trata de un hecho aislado. Pues ya no va a venir turismo, ya no vamos a tener lo que siempre hemos tenido, la gente, ahorita vea cómo está. Me imagino que es por eso, pero no tiene nada que ver. Ya pueden venir los turistas, pueden pasear aquí, no pasa nada. Es una isla tranquila. Mientras tanto, el sector hotelero de Cozumel espera que la situación de inseguridad y las alertas emitidas por 2 países de Norteamérica no impacte las reservaciones. Definitivamente no es positivo por el lado que queramos verlo, y menos un destino, y hablando de la región en general, pero un destino como Cozumel, que está acostumbrado a buenas noticias, a buenas notas, a buenas experiencias que viven los turistas. Entonces, este tipo de alertas o de mensajes pues no abonan a lo que buscamos. Esperemos que sea la menor afectación. Como les decía, hasta el momento no hemos tenido datos concretos de cancelaciones o cambios. La ocupación ahora está en el mes de marzo en los índices del 83 a 85%, esperemos suba un poco más. Posiblemente, si se viera algo, esperemos que no, pues no va a ser en los meses inmediatos. A pesar de que la explosión de la embarcación ocurrió en Playa del Carmen el pasado 21 de febrero, únicamente la isla de Cozumel es la que está resintiendo los efectos negativos de lo ocurrido. Sin embargo, se espera que los resultados del peritaje que realiza la PGR en torno al caso pongan fin a la crisis de inseguridad en Quintana Roo. Para Imagen Noticias, Fátima Vázquez. En lo que nos quedamos, ¿cuáles son las investigaciones de lo que pasó en Playa del Carmen? Bueno, las investigaciones arrojaron, hace unos días se hizo la filtración sobre documentos de la Marina, la PGR y el Buró Federal de Investigaciones en los Estados Unidos, que el material con el que se hicieron con el que se montó este explosivo en el ferry... Eran dos. Son dos explosivos. Uno tenía una característica mucho más casera, ¿no? Era hecho a base de un tubo de cartón, un detonador y material que genera metralla. Debo de señalar que las Naciones Unidas, la Oficina del Control para el Desarme, hace una clasificación para los explosivos caseros. Okay. En inglés se denominan IEDs, o explosivos improvisados. Esta caracterización se definen por 5 elementos, que es un ignidor, la cuestión está que hace la chispa para generar la explosión, una carga explosiva, un contenedor que debe de tener metralla o materiales de vidrio, metal para que genere mayor daño el explosivo,
y un adherente para poder, incrustarse en una superficie, ¿no? Los 5 elementos los tenía este artefacto. O sea que eran expertos. Esto quiere decir que los que montaron el explosivo eran expertos. Y entonces la Secretaría de Relaciones Exteriores no tiene la capacidad para poder refutar esta tesis que maneja el FBI, la Secretaría de Marina, que filtró la información, y prácticamente estamos viendo que los que montaron el explosivo era gente experta. Y aún más cuando el explosivo, el segundo que se encontró en el ferry número 2 que estaba encallado, tenía una carga para activarse remotamente, ¿no? Generalmente los explosivos que se hacen con una carga remota tienen un nivel de expertise mucho mayor que el explosivo casero que les comentaba. Y no tenemos la capacidad y tenemos que pedirle a Estados Unidos. Qué falta de cálculo. Exactamente. Vamos a otra pausa. Okay. Volvemos. Gracias. Bueno, ya estamos de regreso y yo te quiero hacer una pregunta que pudiera ser polémica, pero es importante abordarla en esta mesa. ¿Cómo se mide realmente este control de riesgos? Es decir, tenemos con cifras de la ONU que en Estados Unidos la tasa de homicidios se ubica en 5 de cada 100,000 habitantes. Claro. En México tenemos una tasa de 20 por cada 100,000 habitantes, esto dentro de la última tasa publicada. Y la Organización Internacional de Control de Riesgos, por ejemplo, nos coloca dentro del mismo margen que preside Estados Unidos como uno de los países de bajo riesgo para los turistas. Claro, sí, es una pregunta, como dices tú, polémica, porque hay algunos organismos y think tanks que miden de diferente forma o bajo otros criterios este tipo de elementos, ¿no? Por ejemplo, el Global Peace Index mide este tipo de zonas de conflicto o este tipo de niveles de violencia en algún país dependiendo de varios factores como el nivel de gobernanza, el nivel de homicidios per cápita, el nivel de robos que hay en algunas zonas. Y entonces estos criterios hacen como una métrica que arroja diversos números, ¿no? El Global Peace Index incluso maneja la cuestión del tráfico de las armas que se da en un país para determinar cómo esas armas afectan y cómo esas armas generan un mayor número de homicidios en ciertas zonas. También se hace un estudio en zonas urbanas o rurales, o como el estudio que les comentaba fuera del aire de la Organización Mundial del Turismo, en la cual se mide el impacto de los homicidios por cada 100,000 habitantes en una determinada zona turística. Entonces los criterios cambian dependiendo del organismo y dependiendo también de las métricas que incluyan estas organizaciones. Recuerdo que el Instituto de Investigaciones Estratégicas a principios de año hizo un estudio en el que México está situado casi al igual que Siria e Irak en niveles de violencia, pero no toma en cuenta cómo este tipo de violencia difiere de las zonas de conflicto, las zonas que tienen un conflicto interno. Estás hablando de puro número. Y entonces los números, las métricas arrojan números similares, pero es un contexto totalmente disímil al que vive México, ¿no? Pero también sucede que, seamos realistas, en México somos de piel bien sensible. Claro. No nos gusta que nos critiquen en nada. Yo personalmente no iría México-Acapulco saliendo de trabajar de aquí a las 7 de la noche. Porque conozco a personas de cerca que a la altura de Chilpancingo, por Iguala, les pasó algo. Y sí saldría en un coche de San Antonio a Houston a las 12 de la noche, claro, sin ningún problema. O sea, ni siquiera nosotros, para nuestro propio turismo interno, es... Híjole, no voy a ir a Acapulco, mejor me voy en avión. O no voy a ir a Michoacán, el Paricutín, por ejemplo, que antes era una zona tan turística. Ahorita no puedes pasar por ahí sin que te pase algo. ¿Y quién lo va a hacer en su sano juicio? Exactamente, y le has dado un punto clave que yo quería tocar en la entrevista, que es la afectación que va a tener a futuro la cuestión de la seguridad en la industria turística. Si nosotros, ayer que estaba yo poniéndome al tanto sobre el tema, estaba leyendo un reporte precisamente de la Organización Mundial del Turismo, en el cual México en los últimos 10 años ha tenido un repunte exponencial en sus ingresos en el Producto Interno Bruto por el turismo. Cápita, sí. Estos ingresos se han duplicado en los últimos 10 años, se está llegando casi al
9% de ingresos del Producto Interno Bruto por turismo. Entonces está desplazando incluso a la industria automotriz, que es la segunda inversión, segunda actividad económica más importante en el país. Y entonces estamos viendo que el gobierno de la República no ha tenido el acierto de asegurar o de generar las condiciones de seguridad en puntos que generan... Pero aparte salimos negándolo en muchas ocasiones. Eso es todavía una imagen mucho más patética. Porque, por ejemplo, lo que tú comentabas, sí, en Estados Unidos hay asesinatos, pero estamos hablando de delincuencia común. Asaltos, el que salió, asesinó, el que está mal de la mente. Aquí estás hablando de crimen organizado. Exactamente. O sea, no es solo que me maten, es que me secuestren, que me enrolen con sicarios, que las propias autoridades te secuestren, porque en Estados Unidos nunca vas a ver eso, que llegó la policía y se robó a los migrantes. Exactamente. ¿Dónde? Y es lo que yo quería platicar de Playa del Carmen principalmente y de Acapulco y de estos puntos también como Los Cabos, que ha tenido un repunte exponencial en las cifras de homicidios. Los homicidios que se generan ahí son por violencia generada por el crimen organizado y estamos viendo organizaciones criminales que bajo esta lógica del narconomics que le dicen ahora operan como franquicias, ¿no? Estamos viendo a los Zetas operando en Playa del Carmen o en Los Cabos como si fuera un McDonald's. O más chiquitos en la UNAM. Exactamente, o sea, hay grandes cárteles que se adhieren o que generan franquicias en zonas altamente rentables como son Los Cabos, que hay una gran cantidad de negocios ilícitos, ¿no? Y a mí me gustaría que hiciéramos ahí justo la pausa, porque Adán, también es cierto que ¿qué es primero, el huevo o la gallina? Claro. O sea, creo que también los grupos criminales se arman ahí porque ahí es en donde se vende, porque ahí llega el turismo que quiere la fiesta y que entonces quiere droga y es como que el momento de las vacaciones. Pero más que ofendernos de la alerta, deberíamos ofendernos de que estamos haciendo nosotros. No, ¿Qué ofender nivel? para nada, pero a lo que voy es qué va primero, ¿no? O sea, el turismo llega, hay más demanda, porque también son quienes consumen, es decir, no nada más... Sí, pero no pasa eso en Cuba, porque las leyes son muy distintas y el turismo llega sin durísimo a Cuba. Sin duda se tienen que poner, o sea, obviamente, lo que decías al principio, bueno, no al principio de este comentario, que tiene que haber las condiciones para que el turismo pueda desarrollarse sin los cárteles que están alrededor, sin la inseguridad, a pesar de que sea el principal grupo que debe demandar seguramente droga cuando llega a su etapa de vacaciones, ¿no? Los Spring Breakers famosos. Exactamente. Esta alerta también se lanza semanas antes de los Spring Breakers. Y rápido voy con esto. ¿Por qué decía de que se generan franquicias en estas zonas? Las zonas turísticas generalmente atraen mucho más a actividades ilícitas como el tráfico de personas, tráfico sexual y tráfico de drogas, todo esto. Tijuana, ¿no? paraíso sexual. Por ejemplo, Tijuana, Acapulco, ahora Playa del Carmen. Lo decía Iván Grillo en su libro Narcoinsurgencia en México, que los puntos en los que hay mayor turismo son los puntos más atractivos para el crimen organizado porque se generan mercados en los cuales se puede sacar mayor provecho del tráfico de sustancias ilícitas, ¿no? Entonces, los Zetas, por ejemplo, han captado pequeñas bandas criminales como si fuesen sus franquicias y los han hecho trabajar para ellos mismos, generando así una situación de un conflicto entre bandas criminales, ¿no? Bien, Adán, vamos a quedarnos con esa idea todavía pendiente, porque ¿qué creen? Estamos hablando del señor Trump y justamente en estos momentos el presidente de Estados Unidos realiza su primera visita a la frontera con México y no precisamente para hacer amigos. Ahí va a conocer de primera mano los 8 prototipos del muro fronterizo. Los detalles los tiene mi queridísimo Jorge Nieto. Jorge, te escuchamos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, en estos momentos se encuentra el presidente Donald Trump realizando personalmente una inspección a pie frente a los prototipos. Hay un grupo de manifestantes que se encuentran realizando una protesta, colocaron algunas lonas. El convoy del presidente Trump llegó aproximadamente hace 12 minutos, un grupo de 4 camionetas negras escoltadas por una tanqueta camuflada color verde olivo, así como unidades de la patrulla fronteriza, y en este momento él se encuentra en la parte estadounidense de la frontera. Podemos ver el grupo de unidades, el grupo de elementos del servicio secreto detrás de una caja de varias cajas de tráiler, como lo pudieron ver en la señal internacional que fueron colocadas, bueno, para limitar la visibilidad desde el lado mexicano. Esto es lo que está pasando en estos momentos.
Una gran atención ha generado esta visita. Hay activistas, hay protestantes, hay una gran cantidad de prensa también y un operativo de la Policía Federal resguardando el área desde el lado mexicano y de distintas corporaciones del lado estadounidense. Bien, Jorge, pues también platícanos un poco de lo que se está viviendo en estos momentos. Tenemos las imágenes de cómo le están encuentra detrás del prototipo número 3 y un grupo de personas, de técnicos y de personas de distintas corporaciones de Custom and Border Protection, aduanas y protección fronteriza, que son quienes sí serían los encargados de hacer la evaluación, la etapa de evaluaciones de los prototipos. Seguramente son ellos quienes están dando los aspectos técnicos. A partir de eso, bueno, se podrá tomar una decisión para ver si se inclinan hacia uno de los estilos, a una mezcla de dos de los estilos o una mezcla, incluso nos comentaron algunos fuentes que podría ser un híbrido que incluyera dos o más de los estilos de los 8 prototipos que se presentan en este momento y que, bueno, el presidente Trump está analizando y observando en este día por primera vez. Jorge, te saluda Kimberly Armengol. Cuéntanos acerca de las protestas. Sabemos que en Tijuana ya se están juntando grupos. ¿Qué pasa en San Diego? Efectivamente, varias protestas en ambos lados de la frontera, grupos de activistas de ambos lados de la frontera, incluso algunos a favor también se estuvieron registrando. En la zona del puerto fronterizo del Chaparral hubo tensión por algún momento, no entendemos que no pasó a mayores. De este lado, que es aproximadamente 9 millas al este de la garita de San Isidro, hay un grupo de aproximadamente 50 manifestantes, solamente dando pues algunos gritos, pero no se ha salido de control. Están ahí, como podemos escuchar, no sé si puedo escuchar esto, gritando no más muro, no más muro. Oye, esta visita te habla Claudia Mollinedo, ¿cómo estás? Esta visita evidentemente podría aumentar las tensiones entre la relación de México-Estados Unidos por el momento incierto que vivimos, principalmente por el Tratado de Libre Comercio. Estamos platicando justamente en el programa sobre las alertas que ha emitido Estados Unidos, al igual que Canadá. Y es un momento particularmente delicado en esta relación, Jorge. Como bien lo mencionas, bueno, en la política no hay casualidades. El hecho de que venga en esta época precisamente a realizar esta visita, bueno, es enviar un mensaje. Se podría interpretar de distintas maneras en el contexto de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio, en el contexto de sus declaraciones del impuesto a los aranceles por la importación de acero, la tensión con Canadá, la tensión con México, la situación que se dio tras la llamada con el presidente de México, Enrique Peña Nieto. Bueno, pues parece que el señor Donald Trump sigue firme en su propósito de dar ese mensaje de que se va a construir ese muro, tal vez presionar al Congreso para que se libere el presupuesto necesario, pero bueno, los representantes del Congreso, precisamente de las cámaras, han dicho que no hay dinero para hacer una obra de ese tamaño. Bien, pues muchas gracias, Jorge. Por favor, no cuelgues. Ahora nos vamos a ir con Diana Castañeda, quien está desde Washington, también para darnos un informe de lo que ocurre por allá. Diana, bienvenida. Te escuchamos. Así es, hola Paola, Kimberly. Pues aquí en la capital de los Estados Unidos, esta visita del presidente Donald Trump se está viendo más como una cortina de humo frente a esta crisis que está viviendo su gabinete después de que se conociera la salida de una de las figuras más importantes de su administración, el secretario Rex Tillerson. También en las semanas anteriores salió la directora de comunicaciones y el asesor en materia de economía, y se esperan incluso posibles nuevas salidas. Al interior del Congreso de los Estados Unidos, las reacciones más fuertes están dentro del Partido Demócrata. Muchos demócratas han dicho a través de sus cuentas de Twitter y de manera pública que el presidente Donald Trump no cuenta con los recursos, pero en lugar de enfocar su política de inmigración en un muro, tendría que ayudar a los jóvenes indocumentados o Dreamers que estaban amparados por DACA. Así que, digamos, estas son las reacciones que se han dado hasta el momento en una, digamos, inesperada sacudida al interior del gabinete del presidente Donald Trump, que ahora, pues, está
digamos, tratando de tener mayor visibilidad con la visita frente a estos prototipos del muro que con arreglar lo que está pasando aquí al interior de su casa. Absolutamente, Diana. Te saluda Claudia Mollinedo y también hay que decirlo, la insistencia de Trump ha sido permanente en que será México quien financie este proyecto. Ya lo decías tú, ellos no tienen el dinero para financiarlo tal y cual lo quiere el presidente de los Estados Unidos. Otra cosa que también hay que decir es que visita California, un estado que, recordemos, perdió en las elecciones del 2016 por alrededor de 4 millones de votos. Sí, como tú lo mencionas, Claudia, es un estado en donde el 67% de la población es mexicana y además de eso es un estado muy liberal en donde ha acogido una política de protección, de santuario en todo el estado a los inmigrantes indocumentados. Y por eso es que en general en varias partes de California se están registrando protestas por estas visitas del presidente Donald Trump. Y a esto también se le suma que, digamos, ante la presión del Congreso, el presidente ha cambiado un poco en esta iniciativa que inicialmente había dicho sería un muro completo y gigante en la frontera. Ahorita está visitando estos 8 prototipos porque ha dicho que de pronto no sería este muro gigantesco, sino simplemente algunas barras de seguridad que se colocarían en diferentes puntos. Pero digamos, ha sido uno de los planes en los cuales sigue insistiendo el presidente Donald Trump para reforzar su política de seguridad y que molestan a los inmigrantes porque consideran, sobre todo muchas organizaciones, que solo intenta criminalizar en general a la mayoría de los inmigrantes en los Estados Unidos. 8 prototipos, ya nos los decía Jorge, 6 empresas las que han levantado o levantarán esta cerca de la frontera entre la localidad californiana de Otay Mesa y la mexicana de Tijuana. Y tenemos también entendido, Diana, que dará el propio presidente Trump un discurso ante militares. ¿Tenemos algún adelanto sobre este discurso? Sí, el presidente Donald Trump, lo que se sabe o se ha conocido hasta el momento por parte de la Casa Blanca es que va a anunciar puntos básicos de su política de seguridad, y su política de seguridad está basada en este pilar que es el muro en la frontera. Se espera que también esté acompañado de algunos miembros de la sociedad civil y que también esté acompañado de otras personas que hacen parte, por ejemplo, de banca, que estarían dispuestos incluso a financiar este aspecto de la construcción del muro. Así que es, digamos, una de las principales alocuciones que se esperan del mandatario para reforzar esta narrativa que ha dicho anteriormente, que solamente Estados Unidos estará seguro si se construye este muro, y aunque ha dicho en varias oportunidades que sería México quien tendría que pagar por él, hemos visto también variaciones en este discurso, pero es muy posible que el presidente haga referencia de nuevo a cómo sería la financiación de este muro. Diana, Jorge, quédense con nosotros en la línea. Aquí tenemos al profesor Adán. Adán, ¿qué opinas de esto? Me genera muchísima inquietud el discurso de Donald Trump de tratar de empoderar a las organizaciones criminales. Sí, construye un muro con las características que estamos viendo, los que mayor van a tener una ventaja económica, bajo esta lógica que les decía de los narconomics, van a ser las organizaciones criminales. ¿Por qué? Porque van a salir más beneficiadas por el complejo sistema que tendrán que utilizar para traficar la droga. Va a haber siempre demanda en los Estados Unidos de esta droga. Esta droga va a llegar de una forma u otra, con medios tecnológicos modernos o no, que van a generar que los narcóticos tengan un incremento de precios, ¿no? Entonces, lejos de que el muro solucione la cuestión del flujo de narcóticos o el flujo de migrantes, lo que va a hacer es que las actividades ilícitas van a tener un mayor atractivo al generar más ganancias por ser una actividad en la cual va a haber mayor complejidad el trasladar drogas a los Estados Unidos o trasladar migrantes a los Estados Unidos con estas cercas gigantes que estamos viendo. Y entonces, lejos de yo verlo como una solución, es
estamos viendo que las organizaciones criminales pueden beneficiarse de estas grandes cercas que podría construir Donald Trump. Adán, y sin olvidar que los migrantes también han sido un gran motor para la economía estadounidense, es decir, ahora se frenaría también esa entrada de gente que tiene muchísimo impulso para seguir creciendo de manera económica además. Exactamente. Noto que en las cifras que les daba del Producto Interno Bruto en México, noto que las remesas van a la baja desde el gobierno de Barack Obama. Esto también afectaría sin duda la política tan dura que ha tenido Donald Trump en contra de los migrantes. Afectaría indudablemente el flujo de capitales a México de personas que viven en los Estados Unidos. E indudablemente también afectaría la cuestión comercial, ¿no? Estados Unidos, con la construcción de estos muros, indudablemente generaría una mayor, digamos, estancamiento en los procesos comerciales y de vinculación comercial con los Estados Unidos, porque evidentemente los puntos fronterizos van a estar mucho más saturados, van a tener mucho más controles, incluso se habla de controles biométricos. Días pasados oíamos a Donald Trump decir que estos controles biométricos podrían utilizarse para tener un mayor control, digamos, una mayor inteligencia en los flujos de información de las personas que entran en el país. Cada vez lo vemos más en los aeropuertos, ¿no? Por ejemplo, las huellas digitales, antes era una, ahora son 10 para los que entran, mientras que un norteamericano no le pides una sola huella porque no tienes enrolamiento. Y no tenemos tampoco la tecnología para hacerlo, ¿no? Esta va a ser, me llama mucho también la atención que Donald Trump está en una situación de crisis económica ahorita, en una crisis que supongamos va a afectar también las arcas de seguridad, del presupuesto de seguridad, y por lo tanto los presupuestos de seguridad no tienen contemplado esto del muro, ¿no? Ni los controles biométricos, ni las bardas perimetrales que planea construir el presidente Donald Trump. Y me llama mucho la atención que dice en su discurso que va a buscar el financiamiento privado del muro, ¿no? O sea, es una cosa que nunca habíamos visto para un control. Y que van a salir muchos fanáticos a aportar, van a salir seguro. muchas personas en la frontera a aportar, especialmente en puntos como Arizona, Tucson, que hay un gran flujo de migrantes y un gran flujo de de grupos criminales que operan en ambos lados de la frontera. Están los Minuteman ahí que exactamente, seguramente son grupos de inmediatamente. Exactamente, y son grupos que generalmente se financian por organizaciones religiosas, organizaciones político-religiosas, que inmediatamente bajo esta lógica del presidente Donald Trump busca tener como una alternativa para poder cumplir con esta promesa de campaña. Recordemos que es una promesa de campaña que muy posiblemente será el punto que le generará mayores votos a la midterm hay que recordar lo mismo, lo del traslado de la embajada de Tel Aviv a Jerusalén, lo mismo. Claro. Y hay que recordar que en síntesis, Reino Unido hizo el Brexit por la migración. Vamos a escuchar a Trump. Hasta este momento el gobernador de California está haciendo un pésimo trabajo. Yo tengo grandes propiedades en California y esa es la forma en que esto va a funcionar. La gente se va a empezar a mudar muy pronto y si no tiene este tipo de muro, la gente que está en California no lo va a lograr. Y este tipo, que lo conozco hace mucho tiempo, es increíble, pero también es cierto que es un gran peligro y aquí mucha gente que vive en California lo sabe. Muchas gracias. Pues bien lo decías, justamente, Kimberly, y hasta el propio presidente de México timó de loco. Dijo que jamás en aquella llamada del pasado 20 de febrero, jamás
hubiera hecho ningún acuerdo para simplemente dejar a un lado el muro, porque eso fue lo que prometió en campaña y eso es lo que va a cumplir. Claro que el presidente Peña Nieto dijo que tampoco nosotros de ninguna manera, y es una polémica y así se vive hoy el clima en esta relación bilateral. Pero ¿tú cómo consideras, Adán, que debería ser la postura del gobierno mexicano ante esta visita de Trump a la frontera con México? El gobierno mexicano debería de haber hecho debería de haber tenido una opinión, más bien una respuesta inmediata, incluso con la filtración de la llamada entre Peña Nieto y el presidente Donald Trump. Yo vi a una Cancillería muy tibia, una Cancillería que no emitió ningún comunicado fuerte, un comunicado formal que pudiese tener una postura clara al respecto, ¿no? Fue muy ambigua la Cancillería en la respuesta. Por Dios, un tuit. Bien, pues chicos, con esto vámonos rapidísimo a un corte porque vamos a regresar a platicar todavía ya como conclusión de todo lo que se ha tocado en esta mesa. Nos vamos a un corte y muchísimas gracias Diana Castañeda y por supuesto Jorge Nieto, quienes están por allá también en Washington y la frontera, ayudándonos a entender lo que ocurre en estos momentos entre México y los Estados Unidos. Con la pregunta del día, ya saben, ¿crees que exageran los gobiernos de los Estados Unidos y Canadá al emitir alerta de viaje a diferentes destinos turísticos de nuestro país? 46% sí, 54% no. Bueno, ¿qué les decimos? ¿Qué panorama? Estamos platicando aquí en el corte que de plano lo que México diga se los pasan por el arco porque Estados Unidos, si México dice no lo pagamos nosotros, se voltea al otro lado de su frontera, es decir, con los estadounidenses y dice, ¿ustedes lo quieren pagar? Y todos dicen sí, y por eso ahora se habla incluso de financiamiento privado. Cuéntanos cuál es el riesgo de que México pues no tenga ninguna autoridad con Estados Unidos, frente a Estados Unidos. El riesgo potencial, como yo lo analizaba ya dentro de la propia academia, es de que la debilidad institucional que existe en México en materia de seguridad, en materia de defensa e inteligencia, ha hecho que paulatinamente México esté en peligro de perder autonomía y más bien soberanía. Más bien. Porque y el gran problema con el gobierno de Donald Trump es de que su discurso es un poco más duro, muchísimo más duro que el de Barack Obama. Y existe la posibilidad de que estos acuerdos que teníamos en seguridad bilaterales se quiebren, ¿no? No veo alguna digamos, continuidad del Plan Mérida, no veo continuidad de proyectos que se tenían de forma conjunta, al contrario, veo una política injerencista de los Estados Unidos en la cuestión de seguridad en México, y esta política injerencista evidentemente va a afectar los niveles económicos en el país, sumado a la cuestión del Tratado de Libre Comercio y sumado al prestigio que tenga México en el exterior, ¿no? O sea, este prestigio que vamos perdiendo al vernos casi como un Estado fallido, como nos han calificado en algunas ocasiones el Departamento de Estado, la propia Hillary Clinton. Nos estamos volviendo el títere de Estados Unidos. Fue solamente una pregunta bien rápida. Vámonos a un corte y regresamos con más. Bueno, ya nos tenemos que ir, pero hay que decirlo. Trump, aunque me odies, Kimberly, está a modo de campaña por las próximas decisiones, elecciones legislativas en la primera. que se tienen en noviembre de este año. Entonces, él dijo 3 cosas. No voy a rebajar mi política antimigrante, va el muro y simplemente el discurso que va a dar seguramente un poco más adelante en la frontera con California será mucho más fuerte que los que hemos escuchado últimamente. ¿Cuáles son tus conclusiones, Adán? Concluyo que la debilidad institucional en México y precisamente estos espacios que ha permitido que el crimen organizado domine va a generar a la larga, si es que gana o no Trump en las siguientes elecciones, una pérdida de su soberanía y una pérdida de proyección internacional, ¿no? La conclusión que tengo sobre la lectura rápida de Donald Trump es que sí, definitivamente busca posicionarse para las elecciones de medio término en los Estados Unidos, busca afianzar el apoyo de su partido y a su vez busca afianzar un electorado un poco desangelado en estos primeros 300 y tantos días de gobierno que lleva, y busca entonces lanzar un
un mensaje de efectividad al permitirse, al tener que construir el muro, ¿no? Al lanzar esa